Con la imagen de Nikola Tesla comienzo otro programa y estamos en Praga. Vamos a entrar al Museo de Ilusión de Arte. Museo que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, donde tiene varias figuras y nos reciben con esto, que ya lo vamos a ver en detalle. Esta figura y otras han sido creadas por Patrik Prosko, un artista visual checo reconocido por las instalaciones anamórficas, que son esculturas que solo se reconocen cuando se observan desde un ángulo específico. Un ejemplo perfecto es este retrato de Tomáš Bata, empresario checo y fundador de la multinacional Bata. Lo curioso es que Prosko la construyó únicamente con zapatos, logrando un retrato tan preciso como sorprendente. Esta es otra de las figuras que hay, hecha con cargadores, velas. Este sería Franz Kafka, alargado. Y miren cómo va. Cada una de estas figuras hay que descubrirla, y el que se encarga de hacer estas figuras es Patrik Prosko. Voy a seguir por esta sala circulando mostrándoles cada una de estas figuras. Una figura que en perspectiva no dice nada, pero si me paso a una zona frontal sería Smetana metido en un piano. Desde aquí se vería muchísimo mejor. Observen la nariz. Este sería el punto de observación. Siempre nos dicen mirar desde esta mirilla. Ahí está Smetana. Si yo cambio la perspectiva, me va cambiando obviamente la figura. Como va variando. Y vean que son objetos, uno más adelante, otro más atrás, otro de los personajes que hay. Vamos a ver este. Este es interesante porque si nos fijamos, los objetos están distorsionados. Si me acerco, se ven dos ancianos. Desde estas vistas recomiendan puntos específicos para ver cada una de las obras en 3D, en ilusión artística. Si yo me acerco, ya se empieza a perder la perspectiva. Me alejo y se define la figura. Este es un sitio que juega con la perspectiva, aunque hay que hacerse en lugares específicos para ver las figuras. Juega mucho con los espejos, con las dimensiones. Si esto es círculo o es cuadrado, juega muchísimo con las terminaciones, las escaleras infinitas. Llaman la relatividad, viene de este dibujo. Es subiendo o bajando por aquí. Aquí lo vemos rojo verde. Vemos aquí se vería con la realidad aumentada. Esto sería viéndolo en rojo, esqueleto. Esto sería viéndolo en verde. Si lo saco, es lo que me genera la imagen. Y pasamos a los objetos escondidos aquí. ¿Me podrían decir qué objeto hay
en esta imagen repetitiva. Si la encuentran, me dicen. La voy a dejar 10 segundos a ver si encuentran la imagen aquí. Quizás las nuevas generaciones no estén familiarizadas con este tipo de imágenes, y es que los estereogramas en 3D eran los famosos retos que había en los años 90 donde se escondían imágenes bidimensionales. Aquí prácticamente cada ojo percibe la imagen desde un ángulo levemente diferente. De esa manera las figuras ocultas aparecían. En pocas palabras se encontraban las imágenes escondidas haciendo el visco. Si no saben las respuestas, aquí se las dejo y ya me dicen si las vieron. Es un museo muy interesante en el que hay muchas obras de este tipo hechas por Patrick Prosko. Esto sería la forma en la que pareciera, y desde aquí se vería esto. Así se vería en el suelo, en una profundidad como un boquete en tierra, y es un pasillo en el que la pintura es 2D. Pareciera que este señor se cayera por una ventana, generará una sensación de volumen muy real. Aquí la imagen se sale del cuadro. Y estas son las famosas salitas que todo el mundo se toma las fotos aquí. Es un museo interactivo. Si yo la veo desde un lado, me va a cambiar a otra, donde empieza a reaccionar con los ojos abiertos. Pero si voy cambiando la perspectiva, observen. Miren cómo cambia. Continuamente uno se sorprende aquí. Vean la obra y vean cómo es desde esta zona. Es una exposición de juguetes completamente organizada. Si me salgo, ya se pierde la perspectiva. El teléfono vendría a ser la lengua. Hay un ojo. Ver la profundidad que hay en esto. Si vuelvo por acá, ya ahí podemos ver el niño, y aquí vuelve y ahí está el niño. Hay figuras que marean, y esta es salida, ya la perspectiva de una cerca en movimiento. Miren, como que se abriera, se cerrara, y vuelvo y paso. Impresionante el efecto que causa. En este lugar no podía faltar la figura de Nikola Tesla, considerado por muchos el mayor inventor del siglo XX. Prosko lo representa de manera anamórfica, utilizando objetos electrónicos en desuso, reciclados en blanco y negro, creando así un retrato impactante.
y si son admiradores de su vida y obra, les recomiendo otro capítulo del canal donde visité un museo interactivo dedicado a Tesla en Karlovac, Croacia. El Museo de Arte Ilusorio de Praga no deja de sorprender. Entre sus piezas destaca la llamada Super Duperspectiva, creada por Patrick Hughes en 2002. Si se detienen a observarla, notarán cómo genera una ilusión óptica de profundidad y movimiento que cambia según el ángulo desde donde se mire. Es como si la perspectiva misma jugara con nosotros de manera inesperada y fascinante. Aquí además encontramos clásicos de la geometría imposible, como el triángulo de Penrose, también conocido como tribar, un objeto que, aunque no puede existir en la realidad tridimensional, desafía nuestra percepción. Seguro muchos lo han visto en libros o ilustraciones, y aquí la gente no pierde la oportunidad de sacarse fotos imposibles junto a él. Debo decir que aunque el museo no es muy grande, una visita completa puede tomar fácilmente un par de horas. Hay tanto para ver, aprender e interactuar que va mucho más allá de lograr fotos curiosas. Es un espacio para reflexionar sobre cómo la imagen puede engañar a nuestros sentidos, lo que lo convierte en uno de los museos más visitados de Praga. Ofrece flexibilidad de horarios, muestras interactivas y un carácter inclusivo que lo hace atractivo para todo tipo de público. Este lugar es más que arte ilusorio, también incluye una muestra fotográfica educativa, donde explican de manera sencilla cómo se generan las imágenes en 3D, un tema cada vez más presente, considerando que los espectáculos de cine tridimensional y hologramas ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Otra de las sorpresas interesantes que se encuentra en este museo es dar con un cuarto oscuro, en el que se presenta un espectáculo relajante, donde un artista dibuja siluetas con luz, dejando estelas verdes que van formando figuras al ritmo de la música. Es un momento hipnótico. Si te animas, puedes usar la luz de tu propio celular para pintar en este ambiente íntimo y creativo. Yo lo intenté, pero al final preferí quedarme observando cómo este verdadero artista improvisaba, dejándose llevar por la inspiración del momento. Este es un espacio muy amigable para los niños. Observen los cojincitos que hay y es un saloncito en la planta superior. La gente puede venir con los niños, les enseña cómo es la ilusión óptica y también hay como una especie de muestra de cómo trabajar en piedra, arena y lo que se hace de land art, que es intervenciones. Por ejemplo, crear un paso de cebra en medio de una polvareda. Y así hemos visto otro museo curioso en Praga, el Museo Artístico de la Ilusión. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, espero que les haya gustado el recorrido, reciban un saludo, hasta pronto, chao.